Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. En estos días, evidentemente, el debate alrededor de varios temas está candente, coyunturalmente podemos tocarlos, pero hay otros que atraviesan todo el periodo de esta democracia que la tenemos desde hace algunos años, pero que también en los últimos tiempos ha atravesado por algunas dificultades, por algunas definiciones y sobre todo también por algunas tergiversaciones o confusiones de orden ideológico y político. Y eso obviamente está en el tablero y en la discusión para tratarlo. Por eso queremos tratar el tema que está en perspectiva en América Latina, en Europa y en Ecuador. ¿Cuál es el rol de la derecha? ¿Qué rol juega la derecha ecuatoriana? ¿Tiene un proyecto de país la derecha ecuatoriana? ¿Hasta dónde las fuerzas políticas alineadas del centro hacia la derecha efectivamente han pensado, han tenido o han proyectado un cambio en este país en función de sus principios, de sus convicciones y de sus, además, planteos ideológicos y conceptuales? Esta es una pregunta que nos cabe hacernos y sobre la cual vamos a tratar con Pablo Lucio Paredes, un estimado amigo con el cual hemos conversado. Trabajamos juntos en la Asamblea Constituyente, ¿te acuerdas, Pablo Lucio? Bienvenido, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? No, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. No sé si trabajamos juntos o trabajamos en el mismo espacio. Exactamente. Trabajamos en el mismo espacio. Tú en la curul, yo en la Secretaría de Comunicación, eso sí fue así. ¿Te acuerdas de esa experiencia que, ya para entrar en confianza, digamos, sí. Fue una experiencia bastante agradable, complicada, dura, pero también fascinante desde cierto punto de vista? Mira, son aprendizajes en la vida que son muy valiosos, en los cuales uno trata de aportar algo, ¿no? Uh-huh. Aportar algo a uno mismo y aportar algo a la colectividad. Y te digo, yo acepté ir a la asamblea porque pensé sinceramente que una asamblea constituyente tenía un espíritu diferente, ¿no?, de una asamblea normal de 4 años. Ajá. La asamblea normal trata temas de la vida diaria, de todo tipo. Ajá. Y de la vida diaria, y de esto y de aquello. Uh-huh. Pensé que en la constituyente uno podía mirar las cosas con más perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y poder discutir más las cosas. Y tú sabes, y yo escribí un libro sobre la asamblea, que lo saqué. Desgraciadamente salió con muchas faltas de ortografía, porque con faltas formales, digamos, porque entre escribir y luego había 2 meses para todo el proceso. Bueno, fue rápido, pero ahí yo transmití lo que yo sentía de la asamblea. Y tú sabes que yo incluso dije desde el primer día que para cambiar el espíritu de una asamblea, por más que hace 250 años en Francia haya sido de esa manera, yo pensaba que debían ponernos por orden alfabético. Uh-huh. Porque de entrada eso decir, verá, aquí se sientan los de la mayoría, acá se sientan los otros, y dentro de los otros el uno se sienta acá y el otro se sienta allá y no sé qué. A mí me parece que de entrada ya estás condicionando. Claro, incluso hasta para conversar. Exacto. Claro que porque sí. Al final uno conversa con el vecino. Claro. Pero si el vecino, digamos así, te han puesto el mismo, entonces no conversas mucho, porque no. Claro. Entonces yo siempre dije que debía hacerse estas cosas por orden alfabético para encontrarse con otros, porque al final yo pensaba que la Asamblea Constituyente era un espacio para encontrarse con otros, ¿no? Y la Constitución como tal, y como quedó, ¿crees que efectivamente tiene parte de lo que tú aportaste, de lo que tú sugeriste, de lo que incluiste, sí o no? Mira, yo en el libro, en la parte final del libro, yo hice, porque la verdad yo todos los días trabajaba, y tú sabes que yo trabajaba y todos los días aportaba documentos y reflexiones, y al final yo hice un capítulo largo, creo al final, no me acuerdo ya, en el cual yo decía, a ver, de las cosas que hemos propuesto los de este lado de acá, digamos así, estas fueron aceptadas y estas no, y si uno quiere ser, digamos, honesto, las cosas que fueron aceptadas eran cosas de poco
de poca importancia, digamos, ¿no? Ajá. Alguna que otra tal vez sí, ya no me acuerdo, pero eran cosas de poca importancia. Entonces, por esto digo, yo sí me frustró que la Asamblea Constituyente haya acabado siendo un espacio, me imagino yo, porque nunca he estado, relativamente parecido a una asamblea normal. Claro ¿no? Incluso, sí. no sé si te acuerdas, me encargaron a mí, por eso puedo hablar de título personal. Ajá. A mí me encargaron este lado de acá. Sí. Le voy a nombrar de ese lado, este lado de acá. Me encargaron que yo, ¿cómo es la palabra? Presente a May Montaño para uno de los puestos del CAL, ¿no es cierto? de la comisión que dirige la Asamblea. Y nos parecía que si alguien de este lado podía ser aceptado, obviamente no iba a ser Pablo Lucio Paredes, por eso no me he presentado. Yo podía entender que no me quieran a mí, pero May me parecía que tenía 1000 cualidades para hacerlo. Y es esa visión de decir, no le vamos a aceptar, queremos solo tener a los nuestros. Y esas cosas a mí me parecen frustrantes, porque si tú te juntas para mirar las cosas del país de otra manera, que es una constituyente, entonces pongo una persona de 5, creo que son 5 en los CALs, ¿no? En algo el de allá sí era si no me 5, equivoco, sí, también. Uno de 5, ¿qué te puede hacer daño uno de 5? Se va a trepar encima de los otros 4, les va, ¿me entiendes? No, su votación, ¿qué? No, nunca puede ser mayoritaria, pero es un espacio de intercambio, entonces, y eso fue desde el principio, entonces para mí en ese sentido fue frustrante, y te digo, yo recuerdo, sin nombrar a nadie, sé quién es, pero para que va a estar nombrando a las personas no hace falta. Yo recuerdo que al cabo de, ¿qué sería? Unos 5 meses de la Asamblea, debe haber sido por febrero, marzo, abril. Yo recuerdo que unas reuniones de la mesa en que estábamos, yo estaba en la de desarrollo económico, que éramos 13 miembros, ahí, ¿no es cierto? Éramos 13 en cada mesa. Estábamos discutiendo el seguro social, el tema del seguro social. Yo pedí la palabra ahí en la mesa y expliqué cuál era la visión nuestra del seguro social. Y una de las personas ahí presentes de Alianza País me dijo, vea, Pablo Lucio, la verdad te agradecemos tus intervenciones, tu esfuerzo, está muy bien, pero nosotros sabemos lo que tú piensas sabemos lo que tú piensas y al final nosotros tenemos los votos para esto. Claro. Entonces era como decir, se acabó la conversación. Hasta ahí llegamos. Entonces yo en broma recuerdo que el que era presidente de la mesa, que falleció hace muy poco, riobambeño de las cooperativas, se me acaba de ir el nombre, que en paz descanse, falleció hace 2 o 3 semanas, un mes tal vez como mucho, sí. Ahorita se me fue el nombre, qué pena. Pero bueno, yo le dije en broma, en vista de que no podemos discutir el tema, pues que me acaban de decir que más o menos no hace falta oírme porque ya sabemos y ustedes tienen los votos. ¿Qué tal si nos da 2 días de vacaciones? Entonces, era una broma. Y me dijeron, 2 días de vacaciones. Pero a ver, volviendo al tema, Pablo. Pero sí, vamos al tema. Sí, vamos al tema porque sí creo que es importante recordar eso, refrescar un poco, intercambiar las opiniones que con respecto al tema hay, y yo también escribí un libro sobre el asunto y obviamente se quedan muchas cosas pendientes de hablar. Pero la pregunta que cabe a propósito de eso es, en esa época se notaba un declive ya muy considerable de la derecha ecuatoriana, es decir, la derecha estaba replegada, relegada, apartada porque no había logrado sumar votos en las urnas, tanto para la elección de Rafael Correa, después para la constituyente y también para la aprobación de la misma constitución en el año 2008. ¿Tú crees que efectivamente ese ciclo de la derecha se ha retomado? ¿Crees que la derecha está de nuevo instalada como protagónica del debate público y de la gestión pública, con argumentos, con soluciones para el país después de estos años del correísmo? Bueno, uno pensaría que está instalada, ¿no? Guillermo Lasso ganó la elección anterior, aunque no duró todo el tiempo. Noboa le reemplazó y ahora ya ganó otra vez. Entonces me imagino que la respuesta es sí. Sin embargo, estoy viendo la pregunta que tú me haces a mí, ¿no es cierto? Porque es el tema de la conversación. ¿Cuál es el proyecto político de la derecha en el Ecuador? ¿No? Es un tema bien interesante y al mismo tiempo así como grandilocuente. Claro. Y ya que la conversación es conmigo, no con otras personas, yo te diría, desde mi punto de vista, primero, que yo no represento a la derecha en el Ecuador, entonces yo no sé cuál es el proyecto político de la derecha en el Ecuador. Vamos a hablar del tema. Solo quiero decirte que yo no represento a nadie, me represento a mí, siempre con la mejor buena fe de tratar de ser útil al país, nada más. Yo no pero no te consideras derecha tampoco. Ese es mi segundo punto. Yo me considero liberal. Liberal. Liberal.
Clásico. Para la gente, exacto, para la gente que nos oye y que lee todo el tiempo las noticias, no es el liberal americano que es el demócrata de izquierda, es el liberal clásico. Inglés, austríaco. Adam Smith sobre todas las cosas. Hay otros, ¿no? Inglés, austríacos, después con el desarrollo, una serie de cosas. Bueno, yo me considero un liberal clásico, digamos, con todos los defectos que yo pueda tener y los defectos que también tiene cualquier sistema y cualquier visión, incluyendo así es. El liberalismo. Yo me considero eso, entonces yo sí te puedo conversar, si tú quieres ahora, podemos conversar de cuál es la visión liberal en el Ecuador. Me permito cambiarle un poco para cambiarle el título. La derecha, vamos a la liberal. Sí, porque yo soy liberal, es una cosa diferente y además yo no puedo hablar de un proyecto, lo que yo puedo hablar de lo que es una visión liberal para una sociedad. Claro. ¿Sí? Pero la pregunta que cabe ahí es, ¿tú crees que efectivamente esta visión liberal, que yo incluso en algunos puntos puedo compartir ideas, visiones, discusiones que ha habido desde el punto de vista teórico? El periodismo es hijo de un liberalismo, por ejemplo, en esa lógica, eso tengo que reconocerlo y asumirlo como tal. ¿Tiene alguna representación, tiene alguna expresión real en estos momentos en el Ecuador en partidos, organizaciones, personajes? Si tú me preguntas en partidos, probablemente no. Si tú me preguntas en organizaciones, yo te diría que sí. En personas te diría que sí. Una de las organizaciones que yo le tengo mucho aprecio por el gran trabajo que hacen, me refiero al trabajo diario, de tratar de empujar las ideas, que no es fácil, ¿no? No es fácil, y lo hacen diariamente, y lo hacen en la prensa, y lo hacen en los colegios, y lo hacen por aquí, y lo hacen por allá, y escriben leyes, textos de leyes. Es el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el IEP, en Guayaquil, dirigido por Dora de Ampuero, y una cantidad de chicos jóvenes, de los cuales algunos fueron mis alumnos cuando yo daba clase en La Espola hace, mejor no hablemos del tiempo, hace 20 años, que es una organización liberal y que se reconoce como tal. Y luego hay una serie de grupos, yo no soy muy bueno con los nombres, pero hay una serie de grupos de ¿Tú le ubicarías ahí a Cordes, por ejemplo, también? Hasta cierto punto, sí, por supuesto, pero Cordes tiende un poquito más, o antes tendía más hacia la socialdemocracia, ¿no? La democracia cristiana, en realidad. La democracia cristiana. Pero yo veo una cantidad de grupos. Yo veo, por ejemplo, a un colega mío en la universidad, que yo le tengo mucho aprecio, él es español, Luis de Espinosa Godet. Así es, que es peleador y peleagudo. Pero activo en las redes sociales. Además, pero es un muchacho de gran talento, y él se reúne con mucha frecuencia con diversos de estos grupos. Yo soy menos reunidor, digamos así. Pero entonces veo que hay grupos tal vez pequeños, un poco más grandes, pero hay una efervescencia liberal que yo creo, aquí voy a decir algo que se me acaba de ocurrir, así capaz que no tiene ningún sentido lo que digo, que se me ocurre que si el Ecuador viviera la situación que ha vivido Argentina, quizás el movimiento liberal, igual que Milei en Argentina, pudiera aglutinar a mucho más de esa gente, ¿no? Entonces, y bueno, hay los grupos de derecha, como el propio presidente de la República, y otros que se acercan al liberalismo. No podemos decir que sean liberales, pero se acercan al liberalismo. Tocan cositas del liberalismo, Pero también hay que reconocer que para cualquier tendencia no es lo mismo estar fuera del poder que en el poder. Claro. Lo sabemos. Pero a ver, ahí sí apelo a tu memoria histórica, a tus estudios, tu trabajo académico también. La derecha en el Ecuador ha tenido grandes representantes, es decir, ha tenido insignes representantes que han tenido una postura y han tenido una relevancia en el debate público, incluso desde el conocimiento, desde la cátedra. Por ejemplo, Galo Plaza, que me parece que es un liberal importante que tuvo este país. Camilo Ponce, por ejemplo, también. Pero yo no veo ahora figuras así políticas, hablando en términos absolutamente políticas, por dos razones. La primera, porque no se autodefinen, no se les nota ni en su discurso, ni en su relato. Y por otro lado, porque se ha calado tan profundamente eso de que no soy de izquierda ni soy de derecha. Es decir, como que con eso se libran de toda culpa. Y no veo a alguien que diga, vean, yo soy liberal, soy de derecha y me asumo como tal. No, es que no es lo mismo decir soy liberal y soy de derecha. Por eso, pero yo sí digo con mucha claridad, yo soy liberal. Y si queremos, conversamos para ilustrar a la gente cuáles son los principios fundamentales del liberalismo. Separando, liberal es una cosa. Por ejemplo, Febres Cordero se asumía como representante de la derecha ecuatoriana. Y no hay duda alguna que él era un representante de la derecha. ¿No era liberal? Y no era liberal. Exactamente. Entonces, digo, después de Febres Cordero, a mí no se me ocurre otro.
de derecha. Sí, y por eso liberal. tú me preguntaste hace un rato. Hay representantes políticos Ajá. del liberalismo ecuatoriano, y puedo estar equivocado, pero siento en general que no. Ajá. No. Pero tú crees que efectivamente tampoco, porque no se asumen, porque no se forman, porque no se preparan, porque no tienen ese pensamiento más ilustrado No, respecto. yo te digo, hay mucha gente hoy, y en particular en Guayaquil, alrededor del IE, mucha gente Ya. que lo dice francamente. Una Gabriela Calderón, por ejemplo, Sí, ella es dice verdad. francamente, yo soy liberal. Alberto Acosta, Burneo. hijo, Ajá, claro. etcétera. O sea, es gente que dice, yo soy liberal y defiendo ideas liberales, yo mismo lo hago. Lo que pasa es que en general es cierto, no estamos presentes en la arena política, estamos presentes en la arena, digamos así, de las ideas. Claro, Para ponerlo de esa manera, ¿no? Y sobre todo porque estos personajes a los que tú mencionas y gente que está alrededor de esto, se hace, expresa, se exhibe en los editoriales o en las conferencias, Sí, pero sí, no sí. precisamente en el debate político clásico, es decir, participar No, políticamente. yo estoy de acuerdo, eso te digo, no ¿Por qué veo esa pasa participación eso? política. ¿Y por qué pasa eso? Quizás podría ser porque para el liberal participar en política es un campo bien complejo en su esencia. Ya. No solo en el tema que uno dice, la política es así asado, yo no quiero estar metido en la política porque es fea, porque no, Ajá, no, ajá. sino que en esencia es complicado. Porque el liberal es alguien que dice, no se deben imponer las cosas desde el Estado y desde la política, Ujú. en la asamblea, en el gobierno. Sino por desde aquí, las sociedades. desde las sociedades, claro, de los ajá. individuos y las organizaciones de los individuos. Porque eso es el liberalismo, ¿no es cierto? Sí. Es la sociedad se construye a partir de los individuos y las organizaciones que van derivando del individuo, que es la familia, que es el barrio, que es la empresa, que es ajá. el sindicato, Claro. que es lo que sea, se va a partir de ahí hasta que llegas al gobierno. O sea, Claro. si no me gusta la palabra Estado, el Estado tiene otra connotación. Sí, ¿no es sí, cierto? es mucho más amplio que el Sí, gobierno. sí, sí. Ajá. Llegas al gobierno, ¿no es cierto? Y tú, como liberal, en cada uno de esos espacios vas cediendo una parte de tus, yo no diría tus libertades o tus derechos, sí en ciertos casos, pero de tus potencialidades, digamos, ¿no? Tú cuando vives en una urbanización, en un edificio, donde sea, nombras una directiva y le cedes a la directiva que decida ciertas cosas. Le delegas. Exacto, o sea, Ajá. delegas y cedes ciertas cosas. Y cuanto más vas ampliando el círculo, más tienes que ir cediendo. Cuando tú vas a una empresa, firmas un contrato y al negociar ese contrato, parte y parte tienen que ceder para llegar a un acuerdo, ¿no es Así es. cierto? Y se va extendiendo hacia ese círculo, y para el liberal, cuanto más te alejas del centro, más complicado se vuelve el tema de ceder tus derechos, ¿no es cierto? Y tus prerrogativas, se vuelve cada vez más difícil, y esa es la razón de fondo por la cual el liberal no le gusta el gobierno como Ya. tal. No es que no tiene que cumplir funciones, no. Los liberales, al menos los liberales de una cierta conciencia, estamos absolutamente conscientes que la acción colectiva existe. Hay cosas individuales y hay cosas colectivas, vivimos en sociedad, entonces hay acción colectiva, entonces hay ciertas acciones colectivas que hay que delegar al que está acá, que es el gobierno. Ajá. Pero ahí le tienes que delegar una serie de cosas, no es como el del edificio que le dices, verá, usted lo que se encarga es de arreglar De la vigilar que pintura. esté todo bien. Exacto, ¿no? Ajá. Al Estado le cedes muchas más cosas, Claro. ese es el temor del Incluso liberal. le delegas la posibilidad de que te meta preso, de que te reprima, de te imponga impuestos, Y que se etcétera. meta en todas las cosas de tu Exacto. vida, no solo es el edificio. Ahora, cuando tú mencionas esto de la- Pero disculpa, Ajá. entonces es difícil para el liberal aceptar conceptualmente, si yo estoy en contra de ese poder del gobierno, ¿no es Ajá. cierto? Es un gran poder sobre el resto. Sí. Yo estar ahí se me hace bien difícil, conceptualmente incluso. Pero eso, por ejemplo, cuando tú mencionas estas cosas, en cambio en sociedades como Dinamarca, Suecia, no sé si Suiza, pero me parecen más las nórdicas, se nota que el liberalismo está ahí, que está dando las vueltas alrededor de los socialdemócratas, de los demócratas cristianos, Sí. y también de la izquierda. Incluso se declaran algunos de izquierda liberal Sí, sí, en sí, esos sí. países nórdicos. Sí, sí, sí. Pero acuérdate que son sociedades que tienen organizaciones de la sociedad Ajá. civil. Entre esto y esto, Claro. organizaciones de la sociedad civil muy fuertes, Y ¿no? partidos que son mediadores de esa... Sí, sí, que sí. ju- juegan el rol de mediadores, Por supuesto. claro. Entonces, yo creo que quizás, nunca he hablado con a un danés o un noruego Ajá. sobre este tema, pero quizás ellos se sienten más, ¿qué decir?,
más tranquilos, digamos, de participar, porque saben que no están con ese poder absoluto sin ninguna intermediación, sino que hacen parte de un proceso de intermediación. Probablemente... No sé si viste esta serie Borgen, no sé si cómo se pronuncia, creo que es danesa, que es la discusión de por qué una primera ministra mujer llega por primera vez al cargo, etcétera, y se ve la discusión pública entre conservadores, liberales, de izquierda, y dices, no sé si cabe para el Ecuador, no sé si calce para el Ecuador, porque es una discusión profunda en primer lugar, pero también una negociación que ocurre, te doy este puesto, te pongo de ministro aquí, te pongo de ministro acá, y los gabinetes son la representación de esa diversidad. Pero mira, yo siempre recuerdo que antes de la Asamblea de Montecristi, unos 10 o 12 asambleístas diversos, ¿no? Nos invitaron a hacer una gira por Noruega y Holanda y España para hablar con la gente que estaba en las constituciones de esos países y algunas cosas por el estilo, ¿no? Y recuerdo siempre en Holanda que visitamos, ahorita se me fue el nombre, para que veas que estoy con problemas de nombres, se me fue el nombre, que era una organización donde estaban los empresarios, los trabajadores y miembros respetables, digamos, de la sociedad civil, y que el gobierno, cuando quería hacer cualquier cosa, tenía que pasar por esta instancia. Tenía que consultar. Y más que consultar, obtener la autorización de ellos. Pero una organización de la sociedad civil. De la sociedad civil. Dentro de esta estructura política, claro, no es que a alguien se le ocurrió crear, está creada dentro, pero una organización donde la gente va nombrada a dedo, digamos así, o cada una de las organizaciones hará la elección que le parece, pero eran empresarios, trabajadores y sociedad civil, y hay sillas para los del gobierno al medio, igual que en cualquier parte, y los del gobierno venían a exponer sus planes, sus leyes, sus cosas, y tenían que discutir con esta gente antes de procesar esas leyes, ¿no? Porque además entonces hay esos caminos intermedios, ¿no? Pero es que ese era el espíritu, y voy a decirlo así con frontalidad y todo, porque Pablo Bolucio fue partícipe, fue testigo de eso. Ese fue el espíritu del Consejo de Participación. El espíritu en su momento, es decir, que sea la sociedad civil o las veedurías y todo lo demás las que intermedien antes que el Estado, que antes que la Asamblea, antes que los partidos políticos en el nombramiento de las autoridades de control que estaban supremamente desprestigiadas en este país. Y ese espíritu se perdió con el Consejo de Participación, por ejemplo. Que entonces era una déjame decirte liberal. Qué bueno. Me hubieran dicho eso hace 10 años, claro, hace 15 años. Es que yo la veía así, te lo digo. Pero eso te iba a decir, capaz que tú la veías así. Claro. Pero yo te aseguro, Orlando, que había otros que lo veían de otra manera y lo veían como un espacio para yo designar a esos. ¿Cuántos son? ¿7, 5? Lo que sea. Bueno. 7, claro. 7. Yo voy a designar esos 7 y con eso tengo amarrado los principales cargos. Te aseguro que hay gente, tú no lo viste así, pero es que había concursos, veedurías. Te aseguro que hay gente que lo vio. Mérito, no sé cuántas cosas había. Hay gente que lo vio de esa manera, te aseguro, y por eso se acabó convirtiendo. Claro. Y se acabó convirtiendo. Por eso te decía, el espíritu al principio era ese, que existiera un espacio, qué bueno, no del gobierno, no de la asamblea, no de los partidos, sino de la sociedad civil, y bueno, ya sabemos en qué terminó. Mira, tú que estás en los medios, es el mismo espíritu que debería haber en los medios públicos, exacto, ¿o no? Sí. Que debería ser no el del gobierno. Sí. ¿Y en el Ecuador qué acaba siendo? Pero fíjate que ese era un gran debate, cuando yo dirigía el diario El Telégrafo, era parte del gran debate que tenía, no con los periodistas, sino con el propio gobierno. Buena parte de la discusión con el gobierno, con los ministros, era, en gran medida decía, esto es un medio público, señores. No es el medio de gobierno, no dice claro, el gobierno, entonces discutíamos por qué está aquí, por qué está el uno acá, y claro, algunos no entendían, y yo les decía, no, si ahí tiene que haber más gente. Ponía un editorialista, el editorialista decía, no, es que me van a hablar mal del gobierno, pero le digo si es un medio público. Pero bueno, también es parte de la práctica política del Ecuador. Pero tú mismo recuerda que en la Asamblea no estabas tan liberal en el manejo de la comunicación en la Asamblea, así que me alegro que hayas encontrarnos en una nueva Asamblea, pues. Exactamente. Estaremos más cerca, más liberal. Y que tenía una pregunta sobre la posibilidad de una nueva Asamblea, y creo que ya se va desvaneciendo con esto que estamos hablando. Porque la otra cosa que quería preguntarte es, ¿hasta dónde lo que estamos viviendo en el Ecuador, desde Lenín Moreno para acá, con todo lo que implicó Lenín Moreno, la derecha, ya no los liberales, se han ido desgastando en el ejercicio del poder porque no tienen un proyecto que ilusione a la gente? Para bien y para mal, yo no digo que esto sea definitorio ni nada, cada vez que hay elecciones, esa derecha compite casi a pie juntillas con la Revolución Ciudadana.
Y en caso de Lasso, gana con 4 puntos. El caso de Noboa con Luisa González la primera vez, con 3 y pico de puntos. Y ahora igualmente. Con bastante, la segunda vuelta fue bastante. Pero bueno, hay dudas que hay reclamos, ya veamos eso. No quieres hablar de la tinta mágica, ¿no? No quiero hablar todavía de eso. Pero te digo, es que la disputa no le alcanza a la derecha para seducir al electorado, para decir, ahí me siento representado y por lo tanto, más bien lo que pasó en la última vez es que gente que votó porque no vuelve el correísmo, no porque esté Noboa. ¿Por qué pasa eso? Mira, tú has dicho algo que sí me parece muy importante de resaltar, porque a veces hay gente que cree que eso no es importante, que es la ilusión. Así es, claro. Es decir, parte de la sociedad es el imaginario que tenemos, el imaginario individual, el imaginario colectivo. Claro. Es parte de eso, por supuesto. Es parte de la sustancia de las religiones. El más allá. Por supuesto. Claro. Todo eso es fundamental. Y las instituciones, en el sentido de institución, en el sentido social, que no es simplemente una organización, sino formas de funcionamiento y de interacción en una sociedad, las instituciones requieren un relato, ¿no? El amigo que se ha vuelto famoso en los últimos años con sus libros a nivel internacional, Harari, claro. Insiste muchísimo en el tema del relato. Sí, el último libro a mí me encantó, me movilizó un montón de ideas que yo no les había Los revisado. libros de él están, todos los libros en el fondo tienen una línea que es... Y es muy liberal. Las sociedades, sí, claro. Muy liberal. Las sociedades tienen un tema fundamental que las une, que es el relato, lo que tienes en la mente. Él dice, el dinero no solo es la política monetaria, ¿no? El Banco Central, la dolarización. Es una ilusión, es una... Exactamente, claro. Es que yo tengo un billete, me hace que no vale pensar, nada. Sí. Me hace pensar en algo, ¿qué me puedo comprar con esto? ¿Y por qué confío además? Es un tema de confianza, ¿por qué confío en algo que no vale nada? ¿No? Pero volviendo entonces al tema. Entonces volviendo, yo te decía que sí me parece, y quizás a veces la gente en liberalismo o en la derecha, no sé, se olvidan de eso, que hay que generar un imaginario positivo. Sí, detrás del imaginario tienen que venir acciones concretas, sin lugar a dudas, porque si no el imaginario se queda en nada. Claro. Pero es muy importante y yo creo que a veces ese es un defecto de ese lado, digamos así, para no volver a repetir el liberalismo o la derecha de ese lado, es que se cree que solo hay que hablar de cosas muy concretas, ¿no es cierto? Claro. Es decir, voy a hacer esto, pero también hay que hablar de lo que tú decías, generar esa esperanza. Ahora yo no sé si Noboa no lo genera, ¿no? Me da la impresión que sí genera un poco más. Algo ¿no? genera. Sí, él se ha creado alrededor de él un imaginario, pero por ejemplo, yo digo, ¿hasta dónde Guillermo Lasso defraudó a esa misma derecha? Él tenía un instituto, no me acuerdo cómo se llamaba, de libertad. Estamos con problemas de memoria, ¿no? Estamos por ahí mismo. Él tenía un instituto de pensamiento, tenía gente contratada, creo que estaba incluso Gabriela Calderón entre ellos también, alguna gente que yo decía, bueno, con ellos se puede discutir en esos niveles, y ellos propusieron un proyecto para el país. Había un proyecto. Pero cuando llega al otro día ese proyecto se cayó. O sea, no aplicó ni la cuarta parte. Pero sí fue, hay que reconocer los méritos de las cosas, sí fue un experimento casi anormal en el Ecuador, no digo anormal, pero casi, de haber tenido durante años esta gente joven trabajando en los proyectos, a mí se me fue el nombre a mí, trabajando en proyectos, trabajando en la seguridad social, trabajando en esto, trabajando en aquello, como tú dices, un proyecto, una visión, ¿no? Y que era más bien liberal, sin lugar a dudas. Sí, pero no se aplicó. Pero bueno, al menos fue un intento político interesante. Porque yo dije, en el discurso voy a encontrar la respuesta. En el discurso ya desaparecieron muchas cosas. Pero te quiero decir, en las leyes desaparecieron. Fue un intento interesante en el Ecuador, porque no era tan común, digamos. Entonces fue un intento interesante durante años de mantener, incluso Guillermo Lasso lo tenía, creo, antes de lanzarse a la política. Claro, ya se había preparado para eso. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que una derecha como la chilena, por ejemplo, que en su momento con el propio Sebastián Piñera y otros, que eran referente para el Ecuador, para la gente de izquierda, perdón, de liberal, de derecha, un Sebastián Piñera tenía unas ideas sobre el país, las concretaron, es decir, tenían un neoliberalismo súper claro, no se hacían bolas de defenderlo, aplicaban medidas, es decir, ellos tenían claro el proyecto, pero en cambio aquí como que juegan a que somos neoliberales, pero no lo hacemos. Bueno, primero ya acabamos de mezclar 3 palabras, ¿no es cierto? Liberal, clásico, derecha y neoliberal. Ya empezamos a mezclar las palabras, pero bueno. ¿no? Por ahí vamos, pero por ahí vamos. Es que es la confusión que hay también. Sí, la confusión es cierto. ¿No? Y la izquierda ha tenido una gran habilidad en generar esa confusión también, francamente. Sí. Pero nuevamente,
yo quisiera, que estamos conversando, pero estamos indirectamente conversando con la gente siempre, ¿no? Claro. La conversación es... Y nos pondrán los comentarios. Nosotros ahí. somos un pretexto, es para conversar con la gente. La gente tal vez diga, a ver, bueno, están ahí dándole vueltas al liberalismo, ¿qué mismo sería una visión liberal? Ajá. Entonces me digo, a ver, pensando así, no, yo digo, a ver, y partiendo de lo que te dije hace un rato, ya dejemos eso de lado, hay que generar un imaginario positivo, de esperanza, de caminar, de creer que se puede, de que no hace falta que abandones el Ecuador, sino que te quedes en el Ecuador. Todo eso hay que hacer. Ya está ahí, trabajes, ya estamos claros, eso hay que hacer. Fuera de eso, cosas concretas. Por ejemplo, se me ocurre que una visión liberal en materia del petróleo sería que los ciudadanos, las familias, las personas, seamos dueños, accionistas de Petroecuador. Por eso dueños de Petroecuador o del sector petrolero, llamémosle así. Yo estoy de acuerdo con eso. Deberíamos Alguna vez se discutió eso y decía, todos deberíamos tener una acción en Petroecuador. Sí. Y los rendimientos de Petroecuador se distribuirían para los accionistas, que somos todos los ecuatorianos. Absolutamente. Tú con un ingreso, yo con otro, y un ciudadano de otra provincia con otro ingreso recibe el mismo. Exacto. Entonces, para la gente pobre, proporcionalmente recibe más. Entonces también hay un lado social, digamos, al tema, ¿no es cierto? Ahora, eso es una idea liberal muy clara. Yo lo he mencionado muchas veces, nunca he filtrado, nunca hemos logrado empujar esa idea. Te ha faltado más medios para... Sí. Voy a venir con más frecuencia acá. Para conversar. Tampoco exageres, pero con más frecuencia. Esa es la idea, la visión liberal. Ahora, hay que estar conscientes que esa visión, el rato que se convierte en el mundo real, sí genera dificultades. Porque tú dices, a ver, somos los dueños, perfecto. Los dueños de una empresa tienen que tomar decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones 17 millones de ecuatorianos o 5 millones de familias? Muy difícil. Eligiendo ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se llama? Al directorio. Exacto. Entonces ya vienes, seamos justos. Claro. Pasas a la acción colectiva. ¿Cómo decides? ¿No? ¿Cómo rindes cuentas después? Exacto, ¿cómo a eso? Y entonces le eliges, pero eso, ¿cómo vas a lograr nombrar un directorio de calidad? Capaz que acaba siendo un directorio manejado por unos y otros. Otro consejo de participación. Exactamente. No en la visión tuya, sino en la otra. Claro. Pero bueno, el hecho que sea difícil no quiere decir que no se pueda hacer. La vida es difícil. Es una opción imaginario, claro. Ese, por ejemplo, ese es un camino que sería muy liberal y que creo que sería correcto. Y entonces tú les contratas a los mejores para que los mejores hagan la exploración, la explotación, el petróleo. Que administren la empresa. Sí, que administren y que hagan de la mejor manera. Y en cuestiones de seguridad social, ¿cuál sería la idea que en esa lógica se debería aplicar en el Ecuador y que no esté atada a lo que en algunas cosas se ha discutido, que es más de los trabajadores, que no la patronal, que no paguen? ¿Cómo sería una seguridad social desde la visión liberal? Desde la visión liberal, bueno, primero, la visión liberal parte del individuo, ¿no? Parte de un individuo con derechos y responsabilidades, Orlando. Yo creo que es una palabra bien importante. Sí. Por eso el liberalismo no es algo fácil, sinceramente. Sí. ¿Por qué no es fácil? Y tal vez por eso no ha tenido tanto éxito político, digamos, donde nosotros, porque no es fácil. Porque no solamente son derechos, son obligaciones. Exacto, también. Aquí es Me acuerdo que en la constituyente de Sangolquí, y ahí sí lo digo porque fui testigo de eso, Osvaldo Hurtado introdujo un capítulo de las obligaciones del ciudadano. Sí. Creo que eran 12, 14 artículos. Esto hay derechos y responsabilidades en la vida, ¿no? Y también el liberal tiende a pensar que los individuos son más capaces de lo que se cree, ¿no? Y por eso es que nosotros pensamos que la visión socialista, por muchas razones, es errada, pero una de las razones es que en el fondo el socialismo considera que los individuos no son capaces, ¿no? Y entonces alguien tiene que venir, que es la colectividad, el gobierno, todo esto, a estar siempre encima del ciudadano, ¿no? Entonces liberales más bien decimos, no, el ciudadano tiene capacidades, es al revés, tiene muchas capacidades y hay que apoyarle en ciertas cosas. Por ejemplo, si a mí como liberal me dices, hay que apoyar la educación y la salud de la gente más pobre, yo te digo, pero 100%. Pero es que además también es un derecho liberal, alcanzado por los liberales también. Es fundamental. No, la educación pública, no tengo nada en contra. Pública, no tengo nada en contra. ¿Cómo lo haces? Se discute, pero que tiene que haber una acción colectiva para que haya mejor educación, mejor salud y todo lo que involucra a la salud, ¿no es cierto? Nutrición. Claro. Y además desde los menos 9 meses de la madre, en fin, todo este tema. No, ya.
Entonces, ya te digo, yo creo que hay que creer en los individuos, y el liberalismo cree en los individuos y cree también que hay que apoyarles en ciertas circunstancias, no hay duda. Y una de las cosas que yo creo, pero en el mundo ya se ha dejado casi eso de lado, es que la gente tiene más capacidad de pensar su jubilación y su patrimonio hacia sus hijos de lo que creemos, ¿no? Generalmente se dice, la gente nunca entiende la ahorra, peor todavía para la jubilación. Peor. La gente no tiene capacidad. Cuando pasa de los 50, la gente ya comienza a hablar y a pensar en esos temas. Pero ve, Orlando, tú que estoy seguro eres más contactado que la gente que yo. Tú ves gente de muy bajos recursos que al final deja a sus hijos las vaquitas, y digo las vaquitas en diminutivo. En los departamentos. Digo en diminutivo porque nos gusta en el Ecuador hablar en diminutivo, ¿no? Las vaquitas, el terrenito. El departamento. Lo que sea, algo, la gente de bajos recursos. Y entonces, ¿cómo lograron tener eso? ¿Porque no pensaron en el futuro? No, claro que pensaron. Claro. Entonces, yo además ese imaginario, perdona que te interrumpa ese imaginario ha hecho que mucha gente, por ejemplo, cuando tiene una propiedad, la asume que no es para él, que es para sus hijos, que las tiene que dejar. Sí. En cambio, eso se ha ido superando en otras sociedades. ¿Por qué les voy a dejar? Bill Gates dice, ¿por qué les voy a dejar la herencia? Si ya yo les di te iba todo. a decir eso. Yo les digo a los muchachos en mis clases en la universidad, les digo a los muchachos, mira, yo estoy seriamente pensando en no dejar a mis hijos nada. Pero ya les diste todo. Entonces todos se quedan así. Y les digo, efectivamente, ya les he dado todo. Más bien estoy pensando en dejarles deudas. Para que te paguen tus deudas. Se quedan así los pero muchachos. eso que acabas de mencionar es muy interesante, claro, porque la gente construye un imaginario y un patrimonio. Son los imaginarios. A partir de ese imaginario construye un patrimonio pensando que con eso asegura el bienestar de su generación, de sus herederos. Entonces, decíamos hemos avanzado en el mundo por la razón que sea, ¿no es cierto? Empezaron los alemanes, Bismarck, hace más de 100 años, y todo este cuento, que es obligatorio, y todos los demás dijeron, sí, tiene que ser obligatorio, subámonos al carro, lo obligatorio no queda más, es obligatorio. Yo creo que primero tú deberías dar libertad a la gente de escoger cómo llega a financiar esa jubilación. Yo debería poder decir, verá, yo no quiero aportar al IES, sino que esa plata me voy a comprar una casa. Y entonces cuando me jubile tengo la casa, ya sea para vivir o para venderla y con eso financiar mi jubilación. Entonces, nuevamente, vemos, es el tema de dejar que la gente en primera instancia pueda escoger, porque la gente no es tonta. Pero tú dices por lo que la ley establece la obligatoriedad. Claro que tú tienes que aportar el 10% al seguro, pero los que están empleados. Sí, yo sé. Claro. Pero lo que yo te digo es, deberíamos tener un sistema que le permita a la gente con más flexibilidad y libertad, la gente decir, sí, yo estoy pensando en la jubilación, pero bueno, ya que usted me obliga, yo lo voy a hacer de esta manera, y no tengo que pasar solo por el IES. Tengo 10,000 alternativas más en la vida que yo mismo puedo escoger. Es que yo te planteaba el tema de la seguridad social porque se abrió ese debate con el señor Peña, que le acaban de renunciar, creo hace unos días, le acaban de renunciar, y yo decía, está bien que lo plantee, pero no lo diga como una declaración de prensa, debatamos el tema, porque sí me parece que es complejo, pero ahí viene lo de la visión. Sí, volvemos otra vez. Por eso te digo, ¿cuál es la visión liberal? Es la visión de que, la gente tiene la obligación le vamos a obligar a que ahorre para su jubilación, pero la primera cosa importante es démosle una gama de opciones que la propia gente escoja. Yo te doy la opción IES, si te gusta el IES, vas al IES. Yo te doy la opción, como en Chile, de las administradoras de fondos de pensiones. Pero si tú prefieres hacerlo a través de un negocio, prefieres hacerlo a través de una casa, o de lo que sea, un terrenito, bueno, eso es un tema fundamental que la gente puede escoger. No, pero tiene que haber una regulación para que no haya perjuicio para el uno ni para el otro. No, por eso estoy diciendo, ya entramos a la obligación. La obligación tiene normas, pero las normas deben ser mucho más abiertas y libres de lo que son actualmente. Primera cosa. Y entonces dentro de eso entra el tema de que tú puedes aportar a un fondo, puedes aportar a un ahorro, lo que sea. Lo que sí creo yo, Orlando, es que así como te decía que la educación de la gente pobre, la salud de la gente pobre es una obligación colectiva de participar en eso, y para eso hay que pagar impuestos, ¿de qué otra manera? ¿No? Hay diversos caminos para hacerlo. Ojo, tú sabes que una manera es que haya escuelas públicas, otra manera es darles bonos educativos a la gente para que salgan escojan dónde educarse. Hay muchos mecanismos posibles, pero digamos hay esa obligación colectiva de hacerlo. Yo también creo, porque yo me imagino que es un liberal. Un liberal es una persona que anda por la vida diciendo, yo quiero
que me respeten como individuo. Ujú. Pero no soy individuo egoísta, que es la palabra que la gente no entiende en el liberalismo. A veces dice, pero son unos individualistas egoístas. Sí. No. Somos como cualquier persona que somos en ciertas cosas egoístas y en otras cosas muy altruistas. Tenemos toda una gama, igual que la mayor parte de personas. No somos ni mejores ni peores, Ajá. ¿no? Pero para mí el liberal es esa persona que dice, yo quiero que me respeten como individuo, pero yo miro alrededor mío. Y tengo obligaciones con el resto también. Por eso, Exacto. miro alrededor mío. Ya. Yo miro alrededor mío. Y entonces yo veo niños que no tienen educación. Entonces digo, no, esos niños tienen que tener educación. Y luego veo personas mayores, ¿no?, que no tienen nada al final de su vida. Y yo también digo, en mi sociedad, yo quiero que se les apoye a esas personas, Claro, porque yo no puedo claro. aceptar en mi sociedad que haya personas mayores que están en la calle mendigando. Ujú. Me importa, honradamente a mí me importa menos el medio, Orlando. Ya. O sea, No te es decía- el fin en este caso. O sea, quiero decir, te decía los niños, ¿no es cierto? Sí. Acá las personas mayores, al medio, la edad al medio, yo digo, bueno, ahí sí, si ya les diste una mejor educación, una mejor salud, bueno, puedes esperar que la gente se la juegue, ¿no es Pero, cierto? no quiero dejar de tocar un tema que además ha estado en el debate continental, con los libros del AGE, con discusiones en foros, y es que la gente se ha ido derechizando desde el lugar común. No me gusta, pero para entendernos es que incluso los pobres, en un aspiracional muy extraño, apuestan por la derecha porque imaginan que mañana podrían ser como Daniel Noboa. A Es los cierto. 35 años tener una fortuna, casarse con una mujer linda y tener unas 4 o 5 empresas a su disposición. ¿Crees que esa es la... No hemos llegado a una parte de eso. Algo sí, pero no a... Sí, pero te digo- La mujer linda me refiero que sí, Ah. pero el resto no. Pero está ese imaginario considerado como... ¿Crees que efectivamente va por ahí? A ver, déjame terminar solo el tema de la seguridad social. Ajá. Entonces te decía que yo sí creo que dentro de ese sistema de seguridad social donde la gente debe poder manejar con mucho más libertad cómo llega la jubilación, así se les imponga una obligación, es que tiene que haber un aporte de todos para que esas Para ese personas objetivo, pobres, sí. yo no Sí. quiero ver en mi sociedad viejitos mendigando en la calle porque no Claro. tienen nada. No me parece Así correcto es. en mi sociedad. Así, estoy de acuerdo, Ok, ahora, completamente. yendo a lo que tú dices. Yo creo, no es que las personas sean, ¿cuál es la palabra? Derechizado. Sí. O sea, han conservadurizado. No. Yo creo que las personas más bien son liberales y se han izquierdizado. Ya, Yo creo que la esencia de las personas es liberal. ya. Las personas están dispuestas a jugarse en la vida. Las personas saben que las cosas no caen del cielo. Las personas saben que hay que esforzarse, que hay que ahorrar, que invertir, que hay que caminar, que uno debe escoger su camino en la vida. E incluso las personas de menos posibilidades, que uno dice, ¿y cuál es la libertad de una persona muy pobre? La libertad es que tiene una o dos opciones, no tendrá 100, Ya. pero tiene una o dos opciones. Entonces, yo creo que la gente en su esencia es liberal. ¿Y por qué es que se ha izquierdizado? Porque yo creo que la evolución del mundo, que ha sido más bien izquierdista, digamos, les ha llevado a decir, sí, yo no creo en los milagros, pero de repente Puede el pasar. gobernante me dice que me va a regalar no sé qué, entonces que me regale. Ya. ¿Sí? O yo voy a votar por él porque me está diciendo que me va a regalar no sé Que qué. me va a resolver los problemas. Y De la peor. manera más fácil. Sí, exactamente, Ya, te exacto. entiendo, claro, Entonces, claro. en ese sentido, yo Ya. siempre he estado convencido que la gente es liberal y más bien las tendencias de la vida política le han llevado a izquierdizarse y entonces a pensar que hay en la vida colectiva lo que no hay en la vida diaria. Ujú. La gente sabe en la vida diaria que hay que caminar de Que cierta es manera. duro vivir la vida Pero diaria. cuando mira la vida colectiva dice, ¿por qué no? Pues, Ah. ¿por qué no hacerle más fácil? Eso es Yo creo- interesante. yo creo eso interesante. más bien. Esa es una gran... Y para cerrar, porque se nos fue volando el ¿en tiempo. serio? que bestia, se Caramba. nos fue volando el tiempo. La otra es el elemento cultura, o sea, la revolución cultural, dicen unos, la defensa de la cultura. Laje, te mencionaba este autor argentino que habla de estos temas, el propio Harari habla del tema de la cultura, la tecnología, las redes sociales. ¿Han cambiado el imaginario desde la perspectiva liberal? ¿Crees que efectivamente se retoma de nuevo lo que a principios del siglo XIX, principios del XX también ya se discutía de cuál es el rol del ser humano, de la iglesia, del Estado, en función de sociedades cambiantes y vertiginosas además? Sí, mira, yo creo que hay cambios profundos. El mismo Harari
habla de liberalismo, recuerda, no sé si es en el primero o en el segundo libro, por ahí. En algunos, Homo Sapiens creo que habla. Sí. Él dice que el liberalismo no tiene futuro, porque con las nuevas tecnologías, como el liberalismo se basa en la libre decisión, ¿no es cierto? Pero ya no hay libre decisión. Exacto, y todas las nuevas tecnologías nos condicionan. Sí. Mira, la verdad es que siempre el ser humano está condicionado. O sea, no podemos pensar que las decisiones libres nuestras son 100% libres. No hay absoluta. Siempre, probablemente en la época de las cavernas también estabas condicionado. Por las circunstancias. Claro, por las circunstancias. Entonces yo creo que la esencia no ha cambiado. No. Yo no tengo duda de que antes, hoy y en el futuro seguirá habiendo un debate entre los que creemos que el centro de la sociedad somos los individuos y a partir de ahí vamos creando la colectividad. Te insisto, yo no soy de los liberales que creen que, por ejemplo, llegar al gobierno no tiene sentido, que el gobierno solo es... Pero también ahí cabe la pregunta, las sociedades son suma de individuos. Es creación de los individuos, que no es creación, sí. Eso es bastante liberal, claro. Pero ahí te hago la última pregunta. Tú sabes que hay, incluso en economía, hay teoremas que te dicen que no hay cómo sumar las preferencias individuales, ¿no es cierto? Claro. Entonces no se suman, se va construyendo. Claro. ¿No? Entonces quería decirte que siempre va a haber esta oposición, los que creemos que la sociedad se construye a partir del individuo y los que creen que la sociedad se construye a partir de la colectividad hacia los individuos. O desde el Estado hacia los individuos. Pero es que casi inevitablemente cuando tú dices se construye a partir de la colectividad, esa colectividad tiene que estar representada por alguien que se llama gobierno. Claro. Para terminar, una pregunta que tenía que haberte hecho desde el principio, pero se me va quedando porque además ha sido agradable conversar de este tema. Las élites quiteñas se consideraban liberales y progres, más socialdemócratas. Y ahora algunos debates que escucho, más que en medios de comunicación, sino en conversaciones con amigos, es que las élites quiteñas han ido perdiendo terreno desde hace algún tiempo acá, y ese espíritu liberal que estaba incluso en gente de izquierda, demócrata cristiana, socialdemócrata, en la izquierda democrática, en la ADP, en el Partido Socialista, prácticamente están como arrinconados. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué hablas con todos ellos? ¿Qué piensas? Sí, yo no hablo, yo hablo menos de lo que tú crees, no soy tan sociable. Pero tienes más clases. Yo sé. Ajá. Estoy bromeando. Ajá. Mira, yo veo en el mundo empresarial quiteño, que es el que más veo, también veo Guayaquil, pero la verdad, como yo pasé 8 años en el SPOL en Guayaquil, entonces tengo un cierto contacto en Guayaquil, pero veo más en Quito. Yo veo toda una cantidad de empresarios, no sé cuántos, pero una cantidad no despreciable de empresarios, que no son mercantilistas, que no son de esa derecha que quiere hacer negocio con el amigo, enriquecerse y hacer negocio con el amigo. Estás en el gobierno es para hacer negocio con el amigo y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos la derecha mercantilista, o que quiere proteccionismo para sus negocios? Y es para el otro no, que el otro compita, pero yo no, yo sí quiero ventajas. Claro. Yo veo con un espíritu liberal bien interesante de querer hacer cosas que no están en la política. Por lo mismo que no están en la discusión política. Como hablamos al principio, no están en la discusión política, pero en el medio empresarial es gente con una visión liberal valiosa, y como te decía, una visión de derechos y responsabilidades. Es decir, una visión que no es fácil, ¿no? Ser liberal no es fácil. Y con esos elementos que yo te he agregado, que a mí me parecen fundamentales del liberal, que es mirar alrededor. Que es mirar alrededor. A tu sociedad, es decir, querer aportar para construir una mejor sociedad, porque vivimos en una sociedad donde queremos estar mejor, no solo yo, sino nosotros también. ¿No? Entonces yo sí veo eso en grupos empresariales. Ojalá tengamos otra oportunidad para hablar de eso. Encantado. Te agradezco muchísimo, Pablo. Un gustazo. Qué gusto ha sido de verdad un gusto conversar contigo. Un gran gusto nivel, para además, mí me encanta colocarlo. Para mí también. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación con Pablo Lucio Paredes a propósito de esto que está en el debate, que no necesariamente público ni de los medios de comunicación, es las corrientes políticas de nuestro país. Ahora hemos hablado de liberalismo, ojalá mañana podamos hablar ya estrictamente de la derecha ecuatoriana y particularmente de la derecha quiteña. Así que ha sido un placer conversar con Pablo Lucio Paredes, y a ustedes también agradecerles por los comentarios y los mensajes. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao. Programa clasificación O de opinión. Categoría A.